y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre. Nos unimos, Señor, a esos millares de millares. Nos unimos, Señor, a estos 4 seres vivientes. Nos unimos, Señor, a estos 24 ancianos y postramos nuestros corazones delante de ti, Señor. Postramos nuestras vidas, nuestro orgullo, nuestro ser, Señor, todo lo rendimos delante de tus pies, reconociendo que tú eres el Dios, que tú eres el único digno de toda honra, el único digno de toda adoración, el único digno de toda alabanza, de toda gloria, Señor, porque tú fuiste inmolado, porque tú diste tu vida, oh Señor, en la cruz, por amor a nosotros, para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias, Señor. Estamos reunidos aquí con un corazón lleno de gratitud. Estamos reunidos aquí con un corazón lleno de alabanza, de amor y de exaltación a ti, Señor, reconociendo la obra que tú has hecho en nosotros y el amor que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, nos benedicto.
gracias a Dios por su paz, por su perdón y porque Él en sí, como dice la canción, es un río de agua viva que nos lleva a salvación. Todo en Cristo es salvación. Todo en Cristo es redención para nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de vivir. Por eso que nosotros debemos de vivir agradeciendo a Dios, confiado en Dios y preparado para obedecer a Dios en todo el tiempo. Nosotros en la semana, hace 15 días, el hermano Jordi inició hablando sobre el libro de Judas, esa carta pequeña, pero con un gran contenido y sobre todo con algo con una exhortación muy fuerte para su iglesia. Y hoy vamos a continuar con esta carta, estudiando y hablando sobre esta carta. Y nos vamos a ir a la carta de Judas, al capítulo 1, que solamente tiene un capítulo, iniciando en el verso 3 hasta el verso 4. Judas 1 del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Amante Dios, danos más bendición de la que ya tenemos a través de tu palabra. Permítenos, Dios, poder entender lo que tú nos quieres decir. Permítenos, Dios, poder asimilar lo que tú nos enseñas. Permítenos, Dios, practicar lo que tú nos demandas. Guíanos en este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llamados a contender por la fe. Este llamado, como se explicaba cuando vemos en los versos anteriores, el 1 y el 2, no implica el peligro que habla el capítulo 2 y el verso 3 y el 4, y lo que desarrolla Judas en su carta, no implica nada, hermano, que tenga que ver con la pérdida de nuestra salvación. Vamos a ver en este tiempo el peligro de los falsos maestros, el peligro de las enseñanzas, cómo algunos pueden abandonar la iglesia, pero esos que abandonan no son ni nunca fueron lo que el capítulo 1 los llama y dice a los amados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios Padre, amados por Dios Padre, conservados, preservados, sostenidos por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Judas hace es garantizar: somos salvos, estamos salvos, porque nuestra salvación no depende de nosotros. Nosotros no podemos sustentar nuestra salvación. Ahora, Jesucristo sí puede. Y gracias a Él es que nosotros estamos aquí. Y podemos, hermanos, entonces llamarnos amados. ¿Amados por quién? Por el Dios Padre. ¿Perdonados por quién? Por el Padre. ¿Guardados? Por el Señor Jesucristo. Entonces, ya no tenemos que estar seguros. No importa lo que escuchemos que parezca como decir que la salvación está en peligro. No, la salvación no está en peligro. La salvación es segura. Se nos ha sido dada y es para la eternidad. La Biblia dice que Dios
nos da vida eterna, ¿verdad? Si es eterno, significa que no va a terminar. Eso es eternidad. La eternidad no tiene condiciones. Si es eterna, se mantiene. Entonces, nosotros hemos recibido un llamado, una alerta. Muchos recuerdan o saben de una famosa frase que dice: ahí vienen los ingleses, ¿verdad? Fue una frase pronunciada por Paul Revere en el año 1775. Horas después de este anuncio que hizo Paul Revere en la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, horas después comenzó la gran batalla, porque los ingleses venían a atacar al ejército estadounidense. Entonces él salió en su caballo diciendo: vienen los ingleses, vienen los ingleses. ¿Qué quería decir él con eso? Prepárense, vamos a pelear. Ya la guerra llegó, está aquí. Y automáticamente, a las 12 de la noche, todo el mundo se artilló, cogió sus armas de esa época que utilizaban, sus escopetas y sus cosas, y se prepararon. ¿Para qué? Para defender lo que amaban, para defender su posición, defender su libertad en ese momento. Ya los ingleses estaban ahí, ¿verdad? Les dio tiempo a prepararse. Pero, ¿y si no hubiera tiempo para prepararlo? Si los ingleses, nadie nos dice: mira, los ingleses vienen y nos agarran, como aquella famosa historia del caballo de Troya. Dicen los dominicanos: asando patata. ¿Saben la historia del caballo de Troya? Guerra, es una historia de Homero, de la Ilíada de Homero, donde él cuenta varios eventos, y uno es la guerra entre los griegos y los troyanos. Y al final, ya que los griegos no podían penetrar a Troya, dejaron un caballo de madera grande como ofrenda y símbolo de que se rendían. Dentro del caballo había un grupo de soldados. Los troyanos vieron esto al otro día, lo tomaron, confiados, tranquilos, contentos, agradecidos de sus dioses por haberle dado la victoria, y abrieron sus puertas y entraron en caballo y festejaron. Al otro día la ciudad de Troya dejó de existir, porque lo agarraron asando batata. Lo que Judas nos dice es algo similar. El llamado es urgente a defender, a contender por la defensa de la fe. ¿Por qué es urgente? Porque el enemigo ya está dentro de nosotros. No nos debe coger de sorpresa, porque también nos anunciaron que ahí vienen los ingleses. A la iglesia, en la historia de la iglesia, han ocurrido los dos eventos. Jesús, en Mateo 7:5, dice que vendrán lobos disfrazados de manso corderito, de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. A esos son los falsos maestros. Él lo ilustra como lobos disfrazados de ovejas. También Pedro, y esta carta de Judas es muy paralela a segunda de Pedro, porque trata mucho el tema de los falsos maestros ya en la iglesia, afectando a la iglesia, donde dice qué son los maestros, cuál es su intención, cómo actúan y cuál es su destino final. También el Pedro nos hace ver eso. Entonces, vamos a hablar de la defensa de la fe. La fe que hace referencia a Judas no es la fe para salvación. Él está hablando de la fe, y es de la palabra que Dios nos ha dado a nosotros.
la enseñanza de Dios, la Biblia, la doctrina que Jesús enseñó. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan la gran encomienda, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, enseñando, ¿verdad?, todo lo que yo le he enseñado. Esa enseñanza de Jesús es la fe a la cual Judas se refiere que debemos defender y hace el llamado. Entonces, la característica de este llamado es que es urgente. Es tan urgente que Judas cambió sus planes. En el verso 3, él dice: amados, por el gran empeño que tenía de escribirle acerca de la salvación común. La intención de Judas era escribir y hablarle a la iglesia, que aquí no habla. Hay un punto interesante que se me podría estar escapando. Judas es una carta universal. No tiene, desde el principio, no tiene un destinatario específico, sino que es la iglesia en general, el pueblo de Dios. Por eso son los amados. ¿Quiénes son los amados? Toda la iglesia. ¿Quiénes son los llamados? Todos los que pertenecen a la iglesia. Entonces la carta está dirigida a toda la iglesia, a la iglesia universal. Entonces él dice: yo le quería hablar a ustedes acerca de esta salvación en común que tenemos. ¿Quién era Judas? Judas era el hermano, uno de los hermanos menores de Jesús, de los medios hermanos, quien no creía en Jesús. Vivió con él al lado, creció al lado de él, vio todas sus obras, vio todo, escuchó y todo eso, pero no creía en Jesús. Nunca se hizo su discípulo, hasta luego de la resurrección. Ahí ya sí, la mayoría, casi todos sus hermanos, sí se hicieron discípulos de Cristo. Judas fue uno de ellos. Imagínense, sería un libro interesante si Judas escribiera sobre ese proceso, nosotros lo tuvieron, cómo él vivió al lado de Jesús. ¿Qué fueron esos años que ningún evangelista nos dice cómo fue la infancia de Jesús? Quizás uno dice algo, ¿verdad? Cómo fue su adolescencia, su juventud, todo. Cómo era su relación con María, con José, si le daban su... No, creo que no, ¿verdad? Pero hubiese sido muy interesante tener un material así. Pero por la providencia divina, no lo tenemos. ¿Verdad? No lo tenemos. Judas quería escribir y hablar de su salvación. ¿Cómo había sido salvo por Jesús? Su deseo era ese. Pero la necesidad le cambió los planes. Entonces, es más importante suplir la necesidad que suplir nuestros deseos humanos. En todo el sentido, eso se aplica a nivel espiritual, pero también a nivel secular, en la administración de tus finanzas, en todo. Procura suplir tus necesidades y no suplir tus deseos, porque los deseos son engañosos. Los deseos pueden esperar. Entonces, en estos versos, donde Judas dice: tenía el empeño, de escribirle acerca de la salvación común, pero he decidido mejor, por la necesidad que hay, escribirlo para exhortarlo a que contienda. La providencia divina llevó a Judas a cambiar planes, guiado por el Espíritu Santo. La providencia divina permitió que Judas escribiera su carta, y esa carta se permaneciera por todos los años hasta llegar a nosotros. Porque el llamado que se hace, una de las características del llamado es que es para aquellos, vuelvo a repetir, que son llamados, que son amados por el Dios Padre, que son reservados, conservados por el Hijo, por Jesucristo, y que son los denominados los santos. Esos son la iglesia, esos somos nosotros. ¿A quién está dirigida la carta? A las iglesias. ¿Quiénes componen la iglesia? Los que han sido salvados por Jesucristo, lavados por su sangre. ¿Quiénes componen la iglesia Génesis? Todos los miembros de la iglesia. Y somos parte de esa gran iglesia, la iglesia universal. Entonces, el llamado a contender
es para nosotros. El llamado a ser enérgico en la defensa de la fe es para nosotros. No es para el presidente del país tal. No pongamos nuestra esperanza en que quien va a defender que este llamado está hecho para Donald Trump, ni para la Unión Europea, ni para el vecino de tu casa que sabe más de la Biblia que tú, ni para el político tal, ni para el presidente, ni para el Senado. No es para ninguno de ellos. Es para nosotros. Es para la iglesia. Y no es solamente para el pastor y los líderes, o los maestros, o los encargados de ministerios. Es para todos los que son miembros de esta iglesia. No es solamente para el grupo, para que no, los jóvenes que se preparen y vayan porque tienen más fuerza, tienen una capacidad de asimilar, porque son jóvenes, que se preparen y estudien para que cuando lleguen esos falsos maestros aquí a la iglesia Génesis, ellos puedan defender, ¿no? Para los jóvenes. Es para ti, aunque tenga 30, 40, 60 años en el Evangelio y más de vida, 70, 80 años, no importa. Tú estás incluido en la iglesia. Estamos todos incluidos. No es para un grupo específico de la iglesia. Es para la iglesia. Ahora, si tú no eres creyente, si tú no te consideras todavía amado y rescatado por Dios y perdonado por Dios, para ti hay otro llamado. Es el llamado al arrepentimiento. Es el llamado a reconocer que tú has vivido una vida de pecado y que has estado en desobediencia constante a Dios y que Dios está irado contigo, que tú reconocer eso, que tú eres pecador y que la única opción que tienes es entregarle tu vida a Cristo, es poder disfrutar del perdón de Dios, que es el único que te puede librar de su propia ira, de su castigo. Entonces son dos llamados diferentes. Para los del mundo, aquellos que no se consideran del grupo de los santos, el llamado es el arrepentimiento. Para nosotros aquí en este momento el llamado es contender, luchar, pelear, porque ya llegaron las iglesias. Anteriormente, Jesús había anunciado, como dijimos, hermano, ya los ingleses están, ya los falsos maestros están. Una dice, para exhortarlo a contender firmemente por la fe, que una vez para siempre le fue entregada a los santos. Porque se han infiltrado, continúa diciendo en el verso 4, hombres engañadores, hombres que encubiertamente procuran, bueno, tal vez eventualmente, los cuales desde hace mucho tiempo estaban marcados para esta condenación. Cuando dice estaban marcados hace mucho tiempo, está haciendo relación, hermano, muy posible a lo que ya había dicho Jesús. El primero en hablar en el Nuevo Testamento acerca de estos hombres es Jesús en Mateo 7, verso 15, que dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Es la primera vez que escuchamos hablar, sale directamente de la boca de Jesús. Cuídense. Por eso cuando dije ahorita a la iglesia, en la iglesia ha ocurrido los dos eventos. Vienen los ingleses y el caballo de Troya. Aquí sería lo mismo. Ya Jesús, mucho tiempo atrás, quizás 20 años, 30 años atrás, de Judas escribir esta carta, ya Jesús había dicho: cuídense. Pero también Pedro, en su carta, se dedica un buen tiempo a alentar a la iglesia sobre esos falsos maestros que vendrían. Segunda de Pedro 2, del 1 al 13. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Aquí está hablando de que en la antigüedad se levantaron falsos profetas. Así también habrá entre vosotros falsos profetas, los cuales
encubiertamente introducirán su herejía destructora, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez, ocurrió, dice Pedro, va a ocurrir también en el futuro. Y entre Pedro, la escritura segunda de Pedro y Judas, no hay mucho tiempo de diferencia, según se dice. Podemos decir que en un plazo del año 50 al año 60 o año 64 por ahí, se escribieron las dos cartas en ese rango de tiempo. Algunos dan una fecha, pero para no entrar en ese conflicto, vamos a darle ese rango de tiempo. Y es la advertencia. Pero con la advertencia también viene el resultado de lo que le espera a ellos. Entonces, la advertencia Jesús la hace. Pedro, quien fue discípulo de Jesús y estuvo ahí cuando Jesús dijo esto, estuvo ahí en el Sermón del Monte, que es una parte del Sermón del Monte cuando Jesús enseñó esto, de primera escuchó eso. Y en obediencia al mandato de hagan discípulos, enseñando lo que yo le he enseñado, pues Pedro lo enseña. Pedro está replicando esa enseñanza de Jesús. Vendrán engañadores, vendrán falsos profetas, se levantarán. Judas, que lo escuchó, también en obediencia al mandato, porque aunque antes no era discípulo, pero ahora sí es, ¿qué tiene que hacer? Captar el mandato de hacer discípulo enseñando lo que Jesús enseñó, y esto es parte de la enseñanza de Jesús. Y más que él vio la necesidad del problema, él vio la necesidad de que la iglesia conociera lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Ya la predicción de Jesús se había cumplido. Los falsos maestros llegaron. Están aquí. Estaban allá en los tiempos de Judas. Pablo tuvo que enfrentarlo. Pablo incluso escribe toda una carta a los Gálatas para confrontar a esos falsos maestros. Esos falsos maestros, cuando Pablo le escribe, eran los judaizantes. ¿Qué enseñaban los judaizantes? Dice Pedro que ellos, los falsos maestros, van a corromper de una manera tal la sana doctrina que incluso estarían negando al Señor Jesucristo. Los judaizantes llevaron esa idea a la iglesia. Enseñaron a la iglesia: Jesús no es el camino a la salvación. Estamos hablando de creyentes o lobos, ovejas disfrazados lobos disfrazados de ovejas, pero creyentes que decían: mira, sí, ten fe en Jesús, sí, Jesús hizo la obra de redención, sí, Jesús es parte de la salvación, pero Jesús no es la salvación. Tiene que hacer algo más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La costumbre de nosotros los judíos. Tiene que circuncidarte, tiene que hacer ciertos ritos, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Entonces, cuando tú hagas la mezcla de Jesús más la obra, de Jesús más el cumplimiento de la ley, de Jesús más cumplir las tradiciones, entonces ahí sí tú completaste el peso y obtienes la salvación. Y eso, hermano, es negar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo se dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que no había otro camino hacia el Padre que no fuera Él. Si Pablo le dice a los Gálatas: pero muchachos, ¿qué fue lo que le pasó? Tan pronto se desviaron, tan pronto se han dejado engañar. Y lo confronta de manera enérgica. ¿Por qué? Porque es que habían perdido la esencia.
ya Jesucristo, ellos lo sacaron del centro de la iglesia. Y este sí es el peligro por el cual la iglesia corre. No es la salvación, pero es que si la iglesia pierde su esencia. Una iglesia que en ese momento recibiera las enseñanzas de los judaizantes, le estaba diciendo a Dios, a Jesús, tú no eres suficiente. Pero también, en los tiempos de Judas, era mucho más probable que Judas estuviera viendo el peligro de los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos eran un grupo que hacían una mezcla de tanto filosofía griega, una filosofía mayormente predicada por Platón, con tradiciones, con religiones, y llegaron a la conclusión final de que el cuerpo y el espíritu, aunque están juntos, pero son separados a la vez. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo se le llama materia, y la materia es mala. La materia nace de la maldad, se desarrolla en la maldad, y todo es maldad en la materia. Es decir, con la materia tú no puedes hacer nada para volverla buena. La materia no puede hacer nada bueno. Todo lo de la materia es malo. Por ende, deja que la materia haga lo que ella quiera. Deja que la materia actúe como ella quiera. ¿Y qué es la materia en el gnosticismo? Nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Deja que tu cuerpo haga lo que él quiera. Deja que tu cuerpo disfrute como él quiera. Porque eso tú no vas a hacer, no hay forma de que tú lo arregles. Eso es malo. Ahora, conserva lo espiritual. Porque lo espiritual sí es bueno. Y lo espiritual no se corrompe. Para tú mantener lo espiritual, tú necesitas, como viene el término gnósticos, de gnosis, de conocimiento. Mantén tu conocimiento de la vida, de la ciencia en alto nivel. Y eso va a hacer que tu espíritu se mantenga puro y limpio. Pero el cuerpo no, el cuerpo deja lo que disfrute. Deja lo que goce. Eso estaba llegando a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Vive una vida de pecado. Disfruta los deleites de la carne. Practica la sexualidad a como tú quieras. Deja que el cuerpo haga y deshaga. Bebe, trasnóchate, consume droga, ten sexo por aquí, inventa por allá, algo por allá. Eso no hay problema. Eso no tiene nada que ver con tu espíritu. Tu espíritu no va a ser afectado por eso. Ahora, mantente con un alto nivel de conocimiento. Incluso los mismos promotores, y ese grupo de filósofos griegos, su vida secular es una vida promiscua. Consumían opio, que era una droga, que es un tipo de droga, tenían una forma de vida sexual depravada, y eso no era público y no tenía, para ellos eso no era nada, porque ellos lo que están cuidando su espíritu en base al conocimiento. ¿Mas qué nos dice la Biblia acerca de hecho? ¿Qué dice Pablo a los romanos? Que toda esa práctica, toda esa depravación, lo que hace es que la ira de Dios venga sobre los hombres. Esos que viven de una manera depravada y disfrutando del cuerpo, dándole deleite al cuerpo, pecan y producen la ira de Dios. Es el producto de una mente depravada, de una mente desaprobada por Dios. Ellos dicen, la mente tiene conocimiento, el espíritu está bien. La Biblia dice, si la mente, aún por más conocimiento que tenga la mente, si su práctica no va de acorde con el conocimiento de Dios que tienen, son rechazados por Dios y son víctimas de la ira de Dios, producto de sus propias obras. Este peligro había llegado a la iglesia.
este peligro muy sutil, como aquel caballo de Troya, estaba permeando la iglesia. La iglesia se estaba desviando. Pero la iglesia de hoy en día está teniendo ese problema. Esas dos posiciones, incluso los judaizantes que pudiéramos decir, mira, ya eso pasó, eso fue de aquella época. Ya hoy en día están los judíos allá, ¿verdad? En su sinagoga, no creyendo en Jesús y todo eso. Pero la iglesia, los protestantes no están cumpliendo nada de eso. La verdad es que sí. Hay iglesias donde han asimilado de una manera tal lo que son las prácticas judías, que si tú entras a una iglesia de esas, tú no sabes a dónde entrar, si a una sinagoga judía o a una iglesia protestante, porque tienen decoraciones con la estrella de David. Los hermanos se visten con el manto este que se ponían encima, se ponen el gorrito. Incluso los niños y las damas, mayormente las adolescentes, practican danzas hebreas, como bailan las danzas hebreas con la música hebrea. Han adquirido un lenguaje donde ya no dicen Jesús, sino dicen Yeshua, Shalom. Han adquiriendo todos esos términos. Entonces, si hablo como un judío que niega la divinidad de Cristo, si mi iglesia, el templo, lo transformo en una sinagoga, lo decoro como una sinagoga, donde se va a estudiar y a predicar no a favor de Jesucristo. Y aparte de eso, ya dentro de las iglesias hay discusiones por el asunto de ¿es inspirado o no el Nuevo Testamento? Ya hay que se denominan cristianos, pastores y líderes de la iglesia, que tú lo ves, tienen podcast donde se sientan a hablar y a criticar el Nuevo Testamento. Toman un fallo, cualquier cosa que ellos no lo entiendan bien, y de ahí hacen un argumento grandísimo para decir el Nuevo Testamento no es bueno, el Nuevo Testamento no es validado, no es palabra de Dios, no es inspirado. Entonces, si me parezco a los judíos, si hablo como los judíos y me quito la divinidad, la inspiración al Nuevo Testamento, sigo siendo una iglesia cristocéntrica. Se pierde la esencia. Y luego ustedes dirán, pero aquí en la iglesia si no ha pasado. Gracias a Dios no ha pasado. Y esperemos que Durán tampoco un día traiga, ¿verdad? El día que ustedes vean a Durán y comienza a hablar de Shalom y de esas cuestiones, acuérdense de esto. Pero es muy sutil. Aquí no ha pasado, hermano, pero en la iglesia universal, si hay iglesias locales que ya se han dejado influenciar. Pero también el peligro de los gnósticos ha llegado a la iglesia. El peligro de la nueva era ha llegado a la iglesia. Ya la iglesia, hay iglesias que comienzan a decir, mira, hay cosas que el ser humano puede hacer. Pecados que ya lo comienzan a llamar de otro nombre, con otro nombre. Es un producto del postmodernismo, donde los significados de a las palabras, se le han dado otro significado para poder practicar, para poder desviar la atención y poder practicar pecado, pero con otro significado es más pasado. Entonces, la iglesia de hoy en día, los gnósticos, nueva era, modernismo, disfrazados, están influenciando las prédicas de los cultos, están influenciando las enseñanzas, están influenciando las alabanzas. El yo, hermano, uno de los peligros más grandes
que está llegando a la iglesia, donde nos hemos centrado en yo puedo, yo quiero. Dicen la gente de la nueva era que nosotros, dice yo, un escritor de ellos dice, yo he creado la creación, yo he sentido la energía de la galaxia a través de mí, yo creo mi futuro, yo creé mi pasado, yo vivo mi presente, yo soy poder. Eso lo creen. ¿Está llegando eso a la iglesia? Sí, hermanos. Yo creo que eso ustedes lo han escuchado mucho. Incluso hay alabanzas, vamos a llamarle alabanza, ¿verdad? O hay canciones que se cantan, que se entiende que son alabanzas, pero la canción completa es yo. Y dirán, pero ¿dónde está lo malo? Porque tú me dices, Señor, yo te busco, Señor, yo trabajo por ti, Señor, yo te quiero, Señor, yo procuro tu amor, Señor, yo procuro tu voluntad. ¿Quién es el protagonista? Soy yo. Es de mí que estoy hablando. Y si es una alabanza, ¿de quién debo de hablar? Es de Dios. Así hay prédicas, hermano, que mayormente utilizadas por aquellos denominados evangelios, los evangelistas de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, donde ellos se autodenominan como seres especiales que han recibido una unción especial, extraordinaria, que lo convierte en algo especial y motivan a los feligreses a que busquen esa unción especial. Pero para obtener esa unción especial, ¿qué es lo que hay que hacer? A base de dinero. Deme. Y mientras vemos al pobre hermanito engañado por ese falso evangelio, que da todo lo que tiene, incluso es hasta humillado, porque aunque da todo lo que tiene, le piden más. Y si tú no estás dando, y si tú no eres rico, ¿sabes por qué? Porque tú estás en pecado. Si te está yendo mal, estás en pecado. Mira, yo no, yo estoy próspero. Pero próspero a la costilla de quién? Él es el mismo que está diciendo que está en pecado. Es un hermano que tuvo una entrevista con un pastor de esa línea. Y ese era el pastor, hermano, Cristo. Le pidió a ese pastor, por influencia de otros, que era el que lo estaban chinchando, y el otro le decía, pide una guagua nueva, pide una guagua nueva para la iglesia, pide esto. Él, novato, dice, pocos años de experiencia, pues, como decimos, se le tiró al hombro, ¿verdad? Y él le pide humildemente una guagua, aunque sea de medio uso. El de al lado le dice, pide una nueva. Él le pidió una de medio uso. Le dice el apóstol. Porque el apóstol la querido. ¿Por qué una de medio uso? Un siervo de Dios, una iglesia de Dios merece una guagua nueva del año. Vamos a orar por eso. Y agarró y oró para que yo le diera la guagua. Y después que terminó de orar, le dijo, la obra está hecha. La guagua es tuya. Si no la recibes por tu falta de fe. Y ustedes saben lo que pasó. Todavía han pasado años y años y años y la guagua no ha llegado. Ni de medio uso. Fue por falta de fe. Esa es la estrategia que utiliza. Te disfrazan de una oración muy impactante. Los términos de la Biblia. Te usan la palabra de Dios, te confrontan espiritualmente. Todo un escenario. Pero al final, ¿qué son? Falsos profetas, mentirosos, engañadores. Y están entre nosotros. Por eso es que tenemos que conocer. Por eso es que no, aparte de conocerlo a ellos, hay un gran llamado que Pablo le hace a Timoteo, es que se mantenga firme en lo que Pablo le ha enseñado a Timoteo, en la enseñanza, y que procure enseñarla. Jesús dice, hagan discípulos enseñando lo que yo le he enseñado. Todos los discípulos se encargan en iniciar en todas sus cartas de hacer énfasis a esa enseñanza.
y motivar a que se enseñe. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el conocimiento. Si no conozco la verdad, no puedo diferenciar la mentira de ella. Si no conozco lo que es correcto, no puedo distinguir lo que está mal. No puedo ver el engaño cuando viene. Si no conozco la característica, como Jesús ilustra, me gusta esa ilustración, un lobo disfrazado de oveja. Tienen el mismo tamaño, un lobo y una oveja. Tienen la misma longitud. Caminan igual. O sea, su movimiento. No son lo mismo. Puede tener la piel de la oveja arriba, ¿verdad? Y ustedes han visto la figura que ponen en muchas caricaturas, donde tiene la figura, pero se le sale un chingue el hocico, se le ve la pata. Tiene su característica propia del lobo. Pero si yo no conozco lo que es una oveja en sí, si no conozco lo que es un lobo, no tengo forma de diferenciarlo. Por eso tenemos que conocer la sana doctrina, entenderla, vivirla, digerirla, aplicarla a nuestra vida, vivir guiada por ella. Nosotros hablamos del canon bíblico y la palabra canon es regla. Vivir por esas reglas que están en la palabra de Dios, que es la Biblia. Dejar que ella sea la que nos oriente. Tener unos ojos bíblicos. Ser hábiles para entender los tiempos. Las cosas que están pasando allá afuera, si nos descuidamos, van a romper nuestras barreras y van a entrar a la fuerza posiblemente. Pero si nos descuidamos y no escuchamos bien que existen caballos de Troya, lobos rapaces disfrazados, y muy cordialmente le abrimos la puerta y los llamamos hermanos y le permitimos que canten con nosotros, porque cantan con nosotros, cantan la misma alabanza de nosotros, utilizan la misma Biblia que nosotros usamos, tienen el mismo formato de su culto que nosotros utilizamos, se visten probablemente igual que nosotros, pero no actúan ni tienen la característica de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo conocemos a los hijos de Dios? Cuando conocemos a Dios. Si conoces al Padre, conoces la vida. Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús tenía la característica propia de Dios, porque él era Dios. A Pablo le dijeron, a Pedro, perdón, le dijeron, tú como que eres de ellos, tú te pareces a ellos. Porque Pablo era era un discípulo de Jesús, su expresión, su forma de hablar era la de un discípulo de Cristo. Podemos nosotros diferenciar a una oveja de un lobo. Por más lana que se tire arriba el lobo, tenemos que tener la suficiente habilidad para conocerlo. Y ni hablemos la forma de expresarse del lobo, ¿verdad? No va a ser. Tiene una forma de rugir. Si nos descuidamos, hermano, no es que nosotros como iglesia nos vamos a enfocar y comenzar a decir ese cristiano, este no. Esos son creyentes, aquellos no. Esa no es la intención. La intención es ser un buen cerazo. Aquí en esta iglesia tenemos que tener una puerta con un cerazo. ¿Quién entra? ¿A quién le ofrecemos? ¿A quién llamamos hermano en Cristo? ¿A quién permitimos que venga y se siente con nosotros y hable la palabra de Dios y enseñe incluso? Hay que tener cuidado con eso. Esa es la forma de defender la fe, de defender la sana doctrina. Es en primera línea enseñando la sana doctrina. A toda hora, a todo tiempo. Es aprendiendo la sana doctrina. El aprendizaje de la sana doctrina no se limita a los domingos solamente. El aprendizaje de la sana doctrina se lleva a tu casa, se lleva a mi casa.
a tener un tiempo con la palabra de Dios y estudiar. El aprendizaje de la sana doctrina involucra ir a esos lugares donde se enseña la palabra de Dios y aprender de ella. En la iglesia, cada iglesia local tiene un programa de enseñanza para que la iglesia conozca la sana doctrina, para que la iglesia conozca la fe, conozca la palabra de Dios, para que la iglesia entonces pueda defenderse de esos falsos maestros. Si usted está por ahí, este es un ejemplo que los muchos se ha usado mucho, y le hacen una pregunta de la Biblia, o usted escucha a alguien diciendo algo que no es correcto de Jesús, y saben que usted es creyente, y le dicen, fulano, ¿y qué tú dices de eso? Espera, pastor o hermano fulano, ¿dónde usted está? Corre para acá, que me hicieron una pregunta. ¿Cómo va a hacer eso? Claro, hay que ser sabio, ¿verdad? Si tú no sabes qué decir, el mismo consejo del proverbio de la Biblia es: no quédate en silencio, porque vas a pasar como un sabio, no como un ignorante. Pero sería vergonzoso que tú no puedas en ese momento defender lo que Cristo hizo por ti. Y no es que Dios necesita que nosotros lo defendamos, pero Él lo ha mandado para que lo defendamos. Nos está llamando a hacer una defensa de su palabra. Y la defensa, la mejor defensa, hermano, es el ataque. Y cuidado con eso, porque no estamos hablando de salir a atacar a la persona. La iglesia de Éfeso, la Apocalipsis 2, ¿verdad? Se le hace un llamado, pero se le da un elogio, porque ellos se mantuvieron siempre firmes. Si venía un falso maestro, ellos lo podían reconocer rápido, y automáticamente, ¿qué hacían? Lo bloqueaban. Eran perseverantes en la defensa de la fe. Sufrieron por eso, pero se mantuvieron firmes. Se les hizo difícil, tuvieron que pasar persecución y todo, pero defendieron la fe. El problema fue que fueron demasiado agresivos y se olvidaron de la fe. Pero defendieron la fe. Más adelante, el mismo Judas se va a encargar de decirnos cómo y cuál debe ser nuestra actitud a la hora de defender la fe. Y la defensa de la fe es predicar el evangelio. Mantener la integridad del evangelio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El llamado es urgente. Ya no hay tiempo para pensar, van a venir, no han llegado. No han llegado, y bueno, yo, ¿verdad?, aquí a la iglesia. O por lo menos al púlpito no han llegado. Pero si llegan, hermano, y ustedes son los que están aquí, vamos a decir, imagínense que no esté ninguno de los líderes, de eso que nosotros en nuestra mente decimos, esos son los que tienen que tener la voz cantante y defender, que no esté ninguno de esos, y esa persona comienza a enseñar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que enfrentar. ¿Cómo tú lo vas a enfrentar? Para enfrentarlo primero tienes que descubrir su falsedad. Para descubrir su falsedad tienes que conocer la verdad. Para conocer la verdad tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que digerir la palabra de Dios. Y tienes que ejercer la defensa. Los hermanos de Berea, Pablo lo elogió porque el mismo Pablo, que fue quien lo instruyó desde el principio, cada vez que Pablo predicaba, ellos, vamos a confirmar si lo que Pablo está diciendo realmente es lo que dice la Biblia. Y él los elogió por eso. Pero cuando se paremos aquí a predicar, enseñando, no tenemos pendiente tanto al error que vamos a cometer en ese turismo la palabra de Dios. Pero va a ser algo automático. Si tú conoces, si tú buscas, cuando alguien te dice, por ejemplo, en los bancos, ¿verdad?, después que un cajero tiene años bregando y tocando papeletas, a veces con el mismo tacto, los banqueros dicen, este billete como que
me llama la atención, ¿verdad? Me crea una alarma. Yo trabajaba en una joyería por muchos años y yo puse tantas veces la mano al oro que yo hasta cuando me llevaban oro yo lo sentía como que no era que podía decir 100%, pero me llamaba la atención el tacto, lo que yo sentía en la mano. Ahora no. Y es por lo que sea porque ya aprendí el hábito. Pero cuando tenemos el hábito de estudio de la palabra de Dios, el hábito de analizar y evaluar la palabra de Dios, tomarlo lo que ella nos dice y edificarnos con ella, cuando alguien viene con algo diferente, suenan las alarmas. Van a sonar las alarmas. Entonces, hermanos, se nos ha dado, dice el Público, se nos ha entregado una verdad, la fe, una enseñanza. Una vez se lo dio y ya es para siempre. No hay más enseñanza. No hay otra enseñanza. No hay otra doctrina. No hay otra verdad. La única doctrina, enseñanza, verdad, sana doctrina es la que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Fuera de ahí, cualquiera que venga con una enseñanza diferente, Pablo dice, son anatema. Un anatema es un maldito. Es una persona que ha sido apartada para recibir todo el castigo de Dios. Es alguien con la que nosotros no debemos de estar conformes. No debemos involucrarnos. Eso es la defensa ferviente. Por eso el llamado es urgente. El llamado es para nosotros. Porque ya el enemigo está aquí. Ya no hay tiempo a perder. Tomémoslo, todavía no han llegado aquí. Nosotros quizás estamos entonces como iglesia local. Perdón. Ahí vienen los ingleses. Pero recuerden que los ingleses cuando llegaron, un par de horas después. Hay que despertarse, hay que tomar las armas. Las armas. En toda la armadura de Dios, de todas las que menciona, solo una es la que sirve para atacar. Y es la espada de dos filos. Y esa espada de dos filos es su palabra, la Biblia. Entonces, hermanos, no nos acobardemos de entrar en lo del ser amado. No tengamos miedo de defender la fe. Por más detalle, nos vamos a dar cuenta que ese grupo que se ha infiltrado a la iglesia, desde antes de los tiempos, estaba marcado para esta condenación. Eso que ellos hacen ya de por sí es una condenación para ellos. Tanto Jesús como Pedro, como el mismo Judas y como el mismo Pablo, dicen que el resultado final de ese grupo, aunque harán daño a la iglesia, perderán en muchas iglesias, pero su futuro es la destrucción. La victoria de nosotros está asegurada. Escuchemos el llamado, obedezcamos al llamado, defendamos la fe con todas nuestras fuerzas, pero siempre teniendo muy por alto el amor de Cristo para todos. No maltratemos ni condenemos a nadie. Quien condena es Dios, quien castiga es Dios. Nosotros estamos llamados a evangelizar, a mostrar amor, pero ser firme en nuestra postura y no negociar nuestra fe. Que Dios le bendiga. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y Señor, nosotros sabemos que debemos de cada día crecer más en tu palabra y obedecerla. Y nosotros sabemos cuáles son los riesgos de no obedecerla. Y por eso, Señor, es que siempre estamos aquí pidiendo que tú nos fortalezcas espiritualmente. Pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por el camino que debemos seguir. Pidiéndote, Señor, que el anhelo por tu palabra en nosotros sea cada día más, que nos deleitemos en tu palabra, que disfrutemos de tu palabra, que podamos sentir ese dulce que es ella, nuestro paladar, Señor. Que podamos, Señor, depender 100% de ella para que alumbre nuestro camino, nuestra vida, Señor. Que tu palabra, Señor, sea todo en nuestra vida.
Ayúdanos, Dios, a disfrutar de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a confiar en tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y fortalécenos para defender tu palabra. Y sabemos que tu Espíritu Santo está ahí obrando constantemente. Por eso es que te digo, ayúdanos a ceder el control de nuestra vida a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.